Bueno, que estén todos muy atentos. Vamos a invitarla primero a Andre. Andre, ¿estás por acá? Estoy. Hola. Bueno, ¿cómo estás, Nati? Muy atenta ahí a lo que decías. Buenas tardes para todos. Y bueno, qué loco lo nuestro, un 1 de mayo comenzando trabajando, pero buenos augurios, digamos. Sí, Significa que nos alienta a trabajar todo el año como lo estamos haciendo desde Red Melquisedec desde hace 5 años, este equipazo. Bueno, no ocupo más tiempo yo tampoco, solo saludarlos y escuchar, todo oídos para escuchar a Patrick. A mí lo que me interesa son los dos conceptos, el concepto vital biológico, no solamente para la parte metabólica de tener una excelente salud, para eso necesitamos tomar agua estructurada o viva, no agua muerta, pero también yo creo que, o sea, van de la mano las dos cosas, porque si no tenemos salud y campo vital, el toroide no interrumpido, digamos, de energía hablando, que la da el agua y la da el sol por ambas partes, por igual, sino que además el agua estructurada específicamente bajo condiciones de salud del cuerpo y de estructura molecular del cuerpo y del agua viva o estructurada, es lo que va a garantizar el soporte y la fijación del silicio, que es la base cristalina que tenemos dentro del cuerpo, el silicio en forma orgánica, porque desde allí, químicamente hablando, orgánicamente hablando, es donde nosotros sostenemos y fusionamos con esa parte desconectada que hemos tenido en la tercera dimensión, que es la parte luz, humano luz, lo llaman en metafísica yo superior, y bueno, doble cuántico, no sé, hay muchas acepciones, ¿no? Toda esa parte lumínica que nos permite ser divinos, digamos, y por cuanto salirnos del holograma 3D y salirnos del plan dual, dejar de fluctuar en desarmonía para empezar a estar en armonía, que es lo que garantiza el silicio, refiriéndonos ahora no a la parte espiritual, sino a la parte del avatar, la parte de estructura biológica, y que tiene que ir a la par de toda la parte conciencial y bueno, y espiritual luz, ¿no? Eh, Así que necesitamos el agua estructurada como fijación del silicio para la nueva estructura, que el ADN se reacomode, mute a una estructura nueva, recodificación, y pueda conectar los códigos que hace que nosotros, por eso siempre digo lo mismo yo, una persona que ya es espiritual o conectada espiritualmente o no lo es, no importa, todo el mundo puede hacer esa conexión, no es necesario ser místico para hacer esa conexión, porque la hacemos desde el cuerpo humano, desde el ADN a través del silicio. Y para fijar el silicio, lo vamos a escuchar a Patrick en toda su exposición, vamos a entender que para fijar el silicio, reestructurar el ADN nuevamente a un nivel superior para hacer la conexión luz, necesitamos hacerlo, o sea, el elemento que lo fija el silicio es el agua estructurada. Bueno, todo sí, oídos para aprender. todo oídos. Bueno, vamos a subirlo. Yo no veo los comentarios, por eso me quedé como porque este formato que está muy bueno, pero no veo los comentarios, pero calculo que estamos en vivo y voy a chequear. Pero vamos a darle la bienvenida a Patrick. Hola, Patrick. Bienvenido. Ah, Hola, Patrick. muchas gracias por la invitación. Feliz como siempre de poder entregar información. Muchas preguntas nos han hecho en redes sociales. Este tema es importante y es vital, literalmente es vital, incorporarlo para esa fusión de mente, cuerpo, espíritu y energía. Me parece un excelente tema, así que agradezco la invitación y bendito me siento entre estas maravillosas mujeres. Gracias. Gracias. Nosotros también por tenerte con toda tu sabiduría y tu buena voluntad en este planeta de compartirnos la información. Gracias, Patrick. Ahora te dejamos en pantalla ahí grande y te escuchamos a ti. Gracias. Sí, perfecto. Mira, lo siguiente, todos sabemos y manejamos el concepto de que la hidratación es fundamental, ¿ya? Aunque sea un par de vasos de agua durante el día que incorporemos, es esencial porque somos 3/4 partes agua, tenemos una cantidad de procesos biológicos que ocurren dentro de un ambiente hídrico, de un espacio intersticial,
que podría llamarse el mar donde navegan nuestras células. Ese mar, la idea es que esté en óptimas condiciones, no solamente en su limpieza, en su asepsia a nivel interna, sino también en su composición. Esa composición hacemos referencia directamente a minerales. Como mencionaba Andrea, el agua estructurada no solamente es el líquido que incorpora, que está compuesto por hidrógeno y oxígeno, H2O, sino también por los minerales que ésta puede incorporar, lo cual es un agua viva. El agua que contiene minerales es un agua viva, es un agua que aporta y contribuye a las funciones biológicas. Esas funciones biológicas obviamente son esenciales para que nuestro organismo trabaje de forma adecuada, para procesar los alimentos, para tener un buen proceso de oxígeno y la eliminación de desechos. Es vital. Lamentablemente no hay una cultura en la incorporación de minerales. Además que tenemos una industria que nos priva a través de prácticas agrícolas que no son las mejores o de la industria, donde nos incorpora alimentos transgénicos, procesados, industrializados, carentes de esas materias primas que el cuerpo requiere. Nos pasteurizan los huevos, que el alimento o un elemento de alto valor biológico, los pasteurizan y pierden una gran cantidad de nutrientes. Y también nos impone la industria ciertos alimentos a través del mercado para reemplazar lo que la naturaleza nos brinda, donde tenemos principalmente ahí esas materias primas intactas o de mejor calidad. Y nos vamos obviamente en esta línea de la vida moderna a incorporar estos pseudos alimentos, lo cual resulta o deriva en procesos biológicos deficientes. Y si lo hacemos crónico, obviamente se van a manifestar patologías, complicaciones de salud, tanto a nivel físico como mental. Curiosamente, también todo esto está diseñado para que no podamos hacer esta conexión con nuestra esencia o con nuestra luz, incrementar nuestra bioelectricidad, lo cual es fundamental cuando queremos hacer o estamos en el proceso de conexión espiritual. Nos va a limitar, por ejemplo, los metales pesados de estos pseudos alimentos nos van a limitar de que podamos incrementar esta bioelectricidad, de que podamos generar una luz adecuada para que también sigamos encauzados en este proceso de conectar con nuestra esencia. Entonces, el alimento no solamente carece de estas materias primas, sino también está diseñado para coartarnos esta conexión con nuestra chispa divina. Y aquí es donde tenemos que hacer consciente lo que somos y qué es lo que necesitamos. El agua es uno de los elementos más fáciles de incorporar, pero como lo mencionaba, la idea es que lo hagamos con estas materias primas esenciales, que son los minerales. Hay minerales específicos, que nos ayudan incluso a generar más energía, a potenciar la función celular, a tener un adecuado proceso biológico, bioeléctrico, energético, para encauzarnos, obviamente, a mantener nuestra salud, a tener un estilo de vida adecuado, alejarnos de las enfermedades. Actualmente, en la mayoría de los hogares tenemos esta famosa sal, pero la sal procesada, industrializada, refinada, que no nos sirve de mucho. De hecho, hay un exceso de sodio ahí que más genera patología que contribuir a nuestro bienestar. No así la sal de mar, sal del Himalaya o sales naturales directamente, ya que está compuesta por 118 minerales. Muchos de estos minerales son materias primas esenciales para nuestro organismo y debiésemos incorporarlas de forma diaria. Existen diversas formas de poder incorporarlo a través del agua directamente, hipertónica, isotónica. Todo depende de lo que queramos trabajar o potenciar, ¿ya? Pero eso es lo que debiésemos incorporar de base, que está al alcance, es fácil poder acceder a ello y también incorporarlo al cuerpo. Eso va a permitir, obviamente, que nuestros procesos biológicos estén adecuados, ¿ya? La salud, la enfermedad se aleja y nos alineamos mucho más en un proceso mental enfocado. Si estamos en el área del autoconocimiento, nos vas a poner más foco en estar más atento a nuestro paso o a cada paso que estamos dando en ese proceso. Es decir, se facilita, curiosamente, si se normaliza la función biológica a través de estas materias primas, es mucho más fácil encauzarse en la conexión espiritual.
¿ya? Porque el cuerpo se potencia energéticamente, permite esta propia potencialización del cuerpo, eliminar los residuos tóxicos que limitan ese flujo energético. Se habla mucho del concepto del equilibrio hídrico y tiene que ver justamente con esta carga de líquido o agua que debemos incorporar. Como mencionaba Nati, esos 2 litros promedio que debiésemos incorporar de forma diaria sería el promedio adecuado. Pero más que ello, es la carga de minerales o electrolitos que incorporas. Y nuevamente volvemos a la sal de mar. Porque ahí encontramos todas esas materias primas. Entonces, puedes que tomes 2 litros, puedes que tomes 1 litro. Lo importante es que sí o sí incorpores estas materias primas, ¿ya? Combina la sal de mar directamente con el agua, o compras agua de mar, que hoy día hay algunos lugares que ya te ofrecen estas botellas listas. Incluso vienen con jugo de limón deshidratado, que es la que yo tomo en lo personal, y es bastante agradable. Y el equilibrio hídrico, obviamente, también no solamente es por lo que tú incorporas, sino también por funciones de algunos órganos que nos ayudan en ese proceso. Por ejemplo, los riñones. Los riñones tienen esa particularidad de mantener ese equilibrio ácido-base, es decir, para que no te exceda en ciertos nutrientes. Hay personas que se van a lo extremo e incorporan, qué sé yo, sodio o potasio u otro elemento como magnesio en exceso, y obviamente el cuerpo no lo va a almacenar. No lo va a almacenar. Los riñones se van a activar para sacar ese exceso. Y tú mantengas ese equilibrio adecuado y tus funciones biológicas estén coordinadas, armónicas. Ese equilibrio hídrico es fundamental. Ahora, ¿qué puede sabotear ese equilibrio? Justamente estos excesos que mencionaba. Hay personas que son muy carnívoras, que tienen mucha tendencia al consumo de lácteos, bebidas carbonatadas, las gaseosas, por ejemplo. Eso genera un gran percolado a nivel renal, un residuo que puede pasar a un exceso de proteína o purinas, lo cual se puede transformar a ácido úrico. Si se genera algún tipo de disfunción renal derivado de esta, obviamente ese equilibrio hídrico, ese equilibrio ácido-base, no va a estar en buenas condiciones, no se va a dar como uno espera, ¿ya? Entonces la idea es que también en ese proceso de conciencia podamos evitar esos pseudoalimentos que sabotean una buena función renal. En medicina china, los riñones tienen mucho que ver también con la voluntad. Las personas que tienen anomalía a nivel renal presentan esa procrastinación, ese desgano, ese cansancio, tendencias al frío también. Las personas que quizás nos estén viendo ahora tengan esa tendencia al frío, o estén, por ejemplo, con tinnitus, acúfenos, zumbido en los oídos, hay sospecha de que existe algún tipo de alteración a nivel renal. Entonces, por ejemplo, el tinnitus, si se incrementa, la persona inmediatamente tiene que pensar qué elementos de lo que mencioné, carnes, lácteos, exceso de frutos secos, se está excediendo. Y comenzar a reducirlos, obviamente, para que mantenga ese equilibrio, ¿ya? Somos 70%, 80% agua. Entonces, este líquido tiene que ingresar, que ingrese con las materias primas. Esto va a estimular la función renal, va a limpiar los filtros y va a mantener este equilibrio base que todos debiésemos ser conscientes para este autocuidado. Existen diversas formas de poder incorporar estos elementos, no solamente con la sal de mar. Y aquí me voy al área más del agua estructurada, pero a la vez o por el lado de la incorporación de partículas fotónicas. El agua solarizada, otro medio importante para que nuestros líquidos tengan una estructura sustentable. El agua en nuestro organismo no es netamente líquida como la vemos en un vaso, pasa a ser más plasmática, ¿ya? Que es el cuarto estado del agua, básicamente. Ese estado plasmático nos permite, obviamente, que nosotros podamos resistir golpes, darle peso a ciertas zonas del cuerpo sin que generemos algún daño a nivel celular o en algún tejido. Cuando es plasmático este líquido que está en nuestro cuerpo, porque también se ioniza, genera partículas eléctricas, eso es un agua estructurada, eso es un líquido estructurado. Tiene una particularidad específica compuesta por iones, por hidrógeno, y tiene que mantenerse en una estructura base, hablándolo básicamente, una estructura base, para que no pierdas estos electrones que son esenciales. Si pierde electrones una célula, que en gran parte es agua,
comienzan las anomalías a nivel del sistema, ¿ya? Lo que le llaman también los radicales libres que andan por ahí robando electrones, hacen que la célula comience a fallar. Y también genera desequilibrio a nivel de sistema, a nivel metabólico. Los electrones también dependen de estos electrolitos, ¿ya? De estas materias primas que hablamos que deben ser incorporadas. Entonces tenemos estos electrolitos, tenemos el agua estructurada, tenemos la sal de mar, agua solarizada, tenemos diversos elementos que contribuyen y potencian la función biológica. Dentro de todos los beneficios que nos genera el agua, también permite tener una elasticidad en la musculatura. La musculatura también es esencial, no solamente por sostenernos, por darnos movilidad, sino también por se genera un intercambio eléctrico importante en esa zona, ¿ya? Esa electricidad nuevamente es por estas electrolitos, por estas sales, por estos elementos que también debésemos incorporar. Obviamente la actividad cerebral, el sistema nervioso también se nutre 100% de estas sales. La sinapsis, sí o sí, se debe generar por la incorporación de estos minerales. Andrea, cuéntame si encauzamos esto, seguimos en lo físico o nos vamos por un área más interdimensional o y a mí me gustaría, dado que lo que tenemos que hacer ahora, Patrick, ahora, ya, está disponible ya, es la reestructuración del ADN, específicamente, para poder, al reestructurar el ADN al uso de las 12 fibras, nosotros vamos a activar la codificación que tenemos de origen, los códigos dorados, para que nuestro ADN tome la proporción phi, la correcta, la proporción dorada o la divina proporción. Entonces, si vos me preguntás a mí, me encanta esa parte. Dale. Tal cual, sí, mucha gente lo estaba esperando, porque ya maneja ciertos conceptos lo que acabamos de mencionar. Pero es vital en este proceso de poder pasar del carbono al silicio. ¿Ya? Hay que entender que el campo cuántico que conocemos, los conceptos que manejamos al respecto, es una red cósmica que atraviesa y sostiene todo de lo micro a lo macro, así como lo mencionaba Jacobo Greenberg, una red, una malla energética fundamental que envuelve todo el universo, conectando todo lo que existe. ¿Ya? Este campo cuántico responde a las frecuencias que emitimos, ¿ya? Y si la emitimos obviamente de forma consciente, se puede sostener, pero lamentablemente al no ser coherente entre lo que sentimos, pensamos y decimos, la información cuántica que estamos enviando hacia el exterior no se condice en ese proceso de incrementar nuestro flujo energético, ¿ya? De activar ese silicio, ¿ya? Esta red de información o este campo cuántico sostiene los flujos o los impulsos, el ritmo de la vida, el ritmo circadiano principalmente, ¿ya? Que es la estructura también de soporte planetario. Las especies vivas, todo ser vivo, ¿ya? Está amarrada a esta malla, pertenece a esta malla. De hecho, la ciencia, por ejemplo, dice que existe un 90% de vacío en la materia. Bueno, vacío como tal no es así, estamos hablando justamente de esta malla. Y esta malla es la que nos permite, obviamente, enviar estos impulsos. Es vital alinearse en lo que sentimos principalmente para crear esta realidad utilizando esta malla a favor. El sentir no es algo fácil, llevamos vidas, lo digo en plural, reencarnamos constantemente, donde hay un sistema y un control, entidades interdimensionales que limitan el que podamos conectar con ese sentir, lo cual es clave para que podamos activar ese potencial de lo que somos en esencia. El sentir es lo que menos hacemos. Estamos en el día a día controlados y manejados por una mente que nos hace racionales, nos hace ver la vida de forma más física, nos identificamos constantemente con situaciones externas y por la misma razón nos es difícil creer que nosotros podemos crear una realidad. Y esa realidad la podemos crear a través del sentir. En sesiones de terapia interdimensional lo que hacemos es aliviar esa carga. El trabajo siempre es individual, siempre. Nosotros siempre podemos dar una ayuda con la técnica que aplicamos,
pero el trabajo siempre es individual. Nosotros con la técnica vaciamos la mochila de la persona, le quitamos todos esos contratos, acuerdos, pactos, dispositivos, implantes, etcétera, que están condicionando que la persona se acerque mucho más o se libere o se saque ese antifaz que le permita ver la realidad de otra forma, como es realmente. Entonces, al sacarle todo eso, la persona tiene que inmediatamente comenzar a activar ese sentir. El sentir es nuestra ventaja, el sentir pertenece a nuestra esencia. No así la mente, que es por donde nos manipulan, nos controlan. El sentir va a generar una frecuencia en particular. Se habla mucho del amor, obviamente. Si activamos ese amor, que tiene una frecuencia en particular, más esta agua estructurada, que de forma consciente estamos incorporando, permite hacer esta conversión que nos acerca a elevar o hacer un giro completo de nuestra frecuencia Fibonacci y cambiar esta base molecular a una estructura de alta frecuencia. Tenemos una base física que está en 666, con 6 moléculas que luego Andrea nos va a explicar específicamente en qué consiste. Vamos a pasar a una estructura de molécula 999, ¿ya? Pero sin embargo tenemos que mantener de base con esta agua estructurada nuestra base genética intacta en lo posible, que es el carbono, 5 moléculas de carbono, 3 de hidrógeno y una de nitrógeno. Y sin embargo, en el sistema que hoy estamos viviendo, vamos incorporando de forma inconsciente elementos que van alterando esta base genética, ¿ya? Metales pesados en los alimentos, ya mencionamos todos los conservantes, colorantes y aditivos, chemtrails y un montón de otros elementos que lo que hacen es sabotear esta estructura molecular base. Si tenemos esta conciencia en el autocuidado, agua estructurada como corresponde, y nos liberamos de este sometimiento de parte de entidades interdimensionales, se puede hacer de forma autodidacta, claro, un poco más complejo obviamente porque no tenemos las directrices, pero si lo hacemos a través de una técnica, eso nos permite hacer esta conversión, pasar a una octava de frecuencia más elevada, alinearnos mucho más allá con lo que debemos hacer en este momento, en este plazo, activar ese silicio, pasar del carbono al silicio. Andrés, explícanos eso respecto a esta estructura 666. Sí, que de hecho no es el número del diablo. Otro verso que nos hicieron creer justamente para que nos asustemos de las cifras moleculares y nadie haga el cambio. La trampita ya se las descubrimos, así que ahora nos reímos, pero es momento de entender entonces de entender toda esta parte biomolecular. Gracias, Patrick, porque agregando esta parte vamos a entender, yo siempre digo lo mismo, soy súper reiterativa, al menos desde donde enseñamos nosotros. No estoy negando ni anulando las otras formas, pero lo que yo siempre digo, lo que tenemos que comprender es que nosotros, llámele cada quien como quiera, nuestra luz, nuestra esencia, nuestro espíritu virgen, está metido dentro de un cuerpo. Nosotros estamos acoplados a una estructura biomolecular. Eso lo tenemos que entender porque siempre digo lo mismo, ¿no? No está mal, pero nos vamos 90% a la parte mística cuando queremos entender cómo hacer la conexión, nuevamente esa conexión que perdimos, luz, divinidad, espíritu, cada quien lo llama como quiera. Recuperar la esencia de la que fuimos desconectados mientras estuvimos en la 3D. Entonces, lo vamos a hacer desde el conjunto, el ser interno que ocupa este avatar y con toda la estructura de este avatar completa, porque toda la información para conectar nuevamente la tenemos en los códigos del ADN, no la tenemos en la parte mística porque amemos a Jesucristo, no están ahí los códigos, es como... hay que ordenar un poquito la información. Esa es mi voluntad, es que entendamos dónde retomar el foco para que hagamos lo que tenemos que hacer para producir la mutación. Los códigos de conexión, nuevamente, a la divinidad que somos, al humano luz, al yo superior, etcétera, los tenemos codificados bajo llave
en el cuerpo humano, específicamente en el ADN, específicamente en el núcleo de cada célula. Por eso decimos que en términos generales se dice que lo que tenemos que hacer es recuperar nuestro átomo, nuestra energía o estructura nuclear, el átomo cimiento. Eso es lo que nos va a hacer conectar nuevamente a la divinidad. ¿Por qué? Porque allí pusieron, específicamente fue Enderor el que los puso ahí en los nucleótidos de las células, puso las partículas luz. Y además codificó en la sangre, y la sangre la tenemos en el cuerpo humano, y la información del ADN está en la sangre. Esto es así, nos guste o no, no está en la mística, está en la construcción divina que hicieron en esta estructura molecular, que le llamamos cuerpo humano en base o avatar, porque la palabra avatar significa justamente lo que tú estás diciendo, Patrick, el conjunto completo del ensamble del espíritu, de los cuerpos multidimensionales, que todos juntos forman lo que se llama el huevo de oro, o sea, la proporción phi completa, y el ser esencial que somos, que aquí en la tercera dimensión básicamente se le llama alma, ponele, que lo entendamos así. Entonces, el ensamble de todo eso se vuelve a reestructurar perfectamente, perfecto, cuando saltamos de octava, pero todos esos procesos de conexión y de salto de octava, que lo hacemos química y mineralmente, porque lo hacemos con el cuerpo físico. ¿Para qué? Para conectar la información, que ¿dónde la tenemos? En el cuerpo físico, en el ADN, en la sangre. Entonces, los códigos, además de las partículas luz, que son ese 2% de partículas luz con la que contamos, el resto, el 98%, se quedaron desconectadas. Entonces, cuando decimos que nosotros, mientras estuvimos evolucionando como homínidos, evolucionamos a manera reptil o con el cerebro reptil, que es una forma de decir, es porque nosotros iniciamos con el cerebelo. Todavía el homínido, cuando lo crearon, no tenía los 2 hemisferios y no tenía la parte conciencial conectada, ¿no? Como la tenemos ahora, por evolución. Entonces, nosotros estábamos en desconexión completa, tanto conciencial como química, porque además, si observamos para atrás, por ejemplo, los cuerpos de los primeros homínidos o del Cromañón no eran nada que ver, los cuerpos eran mucho más toscos, menos evolucionados que los envases que tenemos ahora. Entonces, todo esto que digo, lo digo para que caigamos en cuenta que lo vamos a hacer desde todo el complejo, pero la principal información la tenemos en la sangre, y la sangre está en el cuerpo humano. Bien, entonces, también puso Enderor unos códigos porque está hecho perfecto el plan, y de ahí que yo rescato todo lo que ustedes siempre hablan. Lo hablamos 5 años en Red Melquisedec y lo escucho a ti, Patrick, y decís lo mismo, que la única forma de activar todo este mecanismo biomolecular, recombinar la sangre para conectar esas partículas luz de los nucleótidos, y además los códigos, que son códigos que están en el ADN, que también, ¿qué codifican esos códigos? Fracciones de esa vuelta de espiral para que se complete la vuelta entera. Y cuando completamos una vuelta entera de espiral, esa es la proporción divina. Las proporciones de secciones de vuelta de espiral se dicen proporción áurea, un pedacito, una proporción. Pero la espiral completa es la proporción phi dorada completa, la divinidad completa en nosotros. Entonces, activamos los nucleótidos por nuestra forma conciencial, dirigiéndolo por la conciencia. Pero la conciencia tiene que estar enfocada, no tiene que estar desenfocada en la desarmonía de la bipolaridad, de la 3D, del holograma y de que hoy estoy bien y mañana estoy mal, porque esa fluctuación no permite reconfigurar el ADN a la estructura normal y no permite salir del carbono, no permite conectar el silicio más allá del agua y no permite
que nosotros giremos esa llave para poner en funcionamiento todos los códigos dorados, así se dice, para que se entienda, es toda la codificación de todo el ADN, cada paquete de 4 o de 3 fibras juntas, ¿sí? Tienen una llave, tienen un código. Y Enki o Enderor hizo la llave esa, la hizo conectada únicamente al comando de nuestra conciencia. Entonces, y por último, así no te quito espacio, cuando nosotros comandamos propio desde nuestra voluntad y nuestra conciencia, previo no estar más desenfocados no estar más enfocados en la dualidad, no oscilar en la desarmonía, cuando uno logra la armonía, acá sí entraría la parte conciencial, espiritual y de comando conciencial nuestro, más allá del agua y del sol. Entonces nosotros lo que logramos es, con esa conciencia, dar vuelta a la llave, porque no hay nadie que lo haga por nosotros, porque así se codificó por diseño de Adán Canmón. Así se codificó. No lo puede hacer un maestro ascendido, no lo puede hacer un maestro espiritual, ni un gurú, ni Arcángel Miguel, nadie, porque no tienen el permiso, porque la única codificación para girar todas estas llaves y volver a conectar a nuestra esencia está puesta en los códigos Cadistu, que habilitan o se habilitan a través de nuestra conciencia y de nuestro comando. Lo quiere abrir, quien lo quiera abrir, no se pueden abrir esos códigos sagrados. Entonces, el comando nuestro, y con esto cierro el concepto, el comando nuestro lo que va a hacer es, primero, activar nuestro átomo simiente, que es la energía nuclear, en la que está en el núcleo de cada célula, porque ahí están las partículas luz, un 2%, y una vez que lo activamos a conciencia, previa mutación del carbono al silicio, lo que se produce es la activación completa, se liberan las 12 fibras, el uso de la información, y ahí están los códigos divinos de las 12 fibras de ADN completas, y entonces, como conciencialmente se nos cayó el velo, así nosotros volteamos el velo, porque entramos a entender todo. Esto que tú dijiste al principio de entrar en la información del quantum, de la información total. Bien, que además es divina, por eso nos pasamos a ser seres luz o seres divinos, que sería un sinónimo. Bien, entonces, ese comando permite que nosotros pasemos del carbono, que es el estado biomolecular desconectado de la luz, pasemos a usar como base el silicio orgánico para conectar con toda la información del ADN y del quantum. Entonces nosotros conciencialmente, cuando hacemos ese proceso conciencial, siempre y cuando el agua interna del cuerpo esté estructurada, sí o sí, porque se necesita estructurada para mantener la molécula correcta del carbono, porque nosotros tenemos que saltar de un cuerpo de carbono a un cuerpo de silicio, magnífico. Ahora, en un cuerpo que tiene desestructurada o degenerada la molécula de carbono, la estructura cristalina base del mineral carbono, si la tenemos degenerada, perdió el orden, la estructura, no se puede saltar al silicio, ¿sí? Entonces, el carbono consta, así, esto es a nivel informativo, no es necesario, no es obligatorio entender toda esta química, simplemente comprender el proceso químico para que nos prestemos atención a partir de ahora y de esta información, cómo nos hidratamos, cómo nos cargamos con el sol, cómo limpiamos, desparasitamos y nos limpiamos de metales pesados, que bueno, acá la especialista, la que nos enseña todo el año es Natalia, dentro de Red Melquisedec. Y entonces, la estructura 666 de carbono puede deslizarse para activar esas partículas luz, para activar los códigos Phi de proporción divina a la estructura de silicio. La estructura de carbono es escasa, es prehistórica, digamos, con desconexión hacia la esencia luz, y es 666, que no es ningún número del diablo, sino que son 6 protones, 6 electrones, 6 neutrones,
Y cuando nosotros, haciendo todo lo que hay que hacer, conectamos con la luz nuevamente, pasamos a tener una estructura de octava superior, octava de sonido y vibracional superior, 999. Se amplía la estructura, se amplía la red para tener mayor alcance. Por eso se despliegan las 12 fibras de ADN y entonces pasamos a tener dentro de este mismo cuerpo, por eso reitero lo que digo siempre, no hay que subirse a ninguna nave que te lleve no sé a dónde para pasar a la quinta dimensión. La nave es el cuerpo humano. Entonces, pasamos de 666 carbono a una estructura más fina y más amplia en información, que es 999. 9 electrones, 9 protones, 9 neutrones. Y por supuesto, dejamos de ser homínidos para ser humanos luz. Pero bueno, perdón, te quité todo el espacio, Patrick. La idea era escucharte. No, está bien. Era importante explicarlo, dejarlo en claro lo que sucede en este cambio biomolecular con los estímulos adecuados que uno debe incorporar. Y es así. Entonces tenemos estos hábitos cotidianos que podemos hacerlo de forma diaria, el consumo del agua estructurada, mencionamos entonces la sal de mar o agua de mar directamente, tenemos el agua solarizada, que también tiene otro efecto también el sol sobre esta agua, están los rayos ultravioletas y el infrarrojo. Entonces hay uno que elimina microorganismos patógenos o microalgas y el otro obviamente va a incrementar la estructura de origen del agua. Tenemos también el agua magnetizada. En biomagnetismo, por ejemplo, la gente que utiliza imanes puede colocar el polo negativo en contacto con el agua un par de horas o de un día para otro, y esta agua va a estar obviamente con esta carga de electrones, que es fundamental. Un cuerpo enfermo es cuando pierde electrones. Un cuerpo que se comprime su campo áurico es porque perdió electrones. Por eso también el grounding, caminar en contacto con la tierra, en el pasto, en la playa, nos permite también incorporar una buena carga de electrones. Incluso nosotros también en sesión nos toca de repente chequear a muchas mascotas, que son las que compañeros de vida de muchas familias que nos consultan. Y no solamente tiene este efecto lindo el tener una mascota, el que también ayuda a incrementar el sentir, ojo con eso, hablamos ya del sentir, sino también el propio gatito que anda caminando por todos lados, que es bien curioso y sube y baja, también él incorpora una buena carga de electrones. Cuando la persona toma al gato en brazo, también hace intercambio de electrones, le aporta electrones al ser humano. Por eso no se siente tan bien, no solamente con el ronroneo, por el cariño, no. Hay un efecto también electromagnético que se genera con el gatito en brazo, ¿ya? Entonces, estos hábitos podemos incorporarlos de forma diaria, son muy fáciles, va a ayudar mucho en este proceso de conectar con nuestra luz, con nuestra esencia, ¿ya? Desde el punto de vista interdimensional, nosotros vemos en consulta cuando quitamos todas estas situaciones o condiciones que van limitando al ser humano, cómo fluye mucho más esta conexión con su esencia cuando se hace consciente de estos hábitos, cuando incorpora el agua de mar, cuando está en contacto con la naturaleza, fluye mucho más ese campo bioeléctrico. De hecho, la cámara Kirlian ya muestra un aura que es mucho más expansiva, con colores mucho más cálidos, más lindos. Entonces hay un efecto directo cuando nos alineamos, hábitos físicos, lo que pensamos, decimos y hacemos. Claro, no hay que desesperarse en querer ser un monje de la noche a la mañana. No, para nada. Paso a paso, y cada paso contribuye y se va sumando. No nos desesperemos. Pero ya el hecho de que terminemos un día y hayamos generado algún cambio de hábito favorable a nuestra esencia, a nuestro espíritu, a nuestra luz, eso vale todo lo que... Porque lo hizo de forma consciente la persona. Y ese es el objetivo. Si tomas conciencia vas a saber qué hacer, qué no hacer, por dónde encauzarte, qué decir, qué pensar, e incluso identificar cuando hay un pensamiento intrusivo. Ojo, que hay muchos pensamientos que no son nuestros, y los confirmamos en consulta. Estas entidades interdimensionales que están por ahí desesperados en este plazo, digo en este plazo porque hay una batalla importante que estamos llevando a cabo a nivel global para esta liberación de la humanidad. Independientes de ello, vuelvo a recalcar, igual como la Andrea, el proceso es individual. No hay nave, no hay guía, no hay gurú, no hay ninguna otra figura arquetípica de índole variado, ¿ya? O que se vende en el turismo espiritual,
que nos va a llevar hacia el otro lado. El proceso es individual. Pero estas cositas que estamos mencionando hoy día nos permiten generar esos cambios que va a potenciar mucho más o va a despejar mucho más el camino para saber cómo encauzarte. Así que me parece muy bien lo que Andrea nos explica desde ya un área más de técnica atómica y desde el área de la naturopatía, lo que estoy expresando para complementar y haga más sentido a las personas, comiencen ya a ejecutarlo desde el día a día. Cada día tenemos la oportunidad de hacer esos cambios, de incorporar estos nuevos hábitos. Entonces, agua de mar, agua solarizada, agua magnetizada, fijémonos si nuestros filtros están bien. Me refiero a la función hepática adecuada, función renal adecuada y la función respiratoria. Porque si esos filtros están fallando, también comenzamos a generar residuos de carácter ácido que hace que perdamos alcalinidad. Todos los elementos y minerales que mencionamos y materias primas son alcalinos. Entonces, una por otra, si incorporamos una carga ácida y tóxica, comienza a bajar la alcalinidad, perdemos materias primas y comienzan las fallas a nivel biológico. Pero si incorporamos elementos alcalinos, tenemos buenos hábitos, obviamente la acidez baja y alcanzamos más un estado de bienestar y salud. Por ende, un campo bioeléctrico adecuado que se alinea en este proceso de conexión con nuestra esencia. Más sutil. Perfecto, súper claro, Patrick. Muy claro, súper claro. Voy a agregar un bocadillo chusmerío cósmico, sería, no, es nada más para completar información. Sí, ya que la sé la comparto, pero porque todo ayuda, suma en el conocimiento. El conocimiento es lo que nos hará libres, porque el conocer nos permite entender. Entonces, por eso yo siempre digo, entré a este planeta a transmitir conocimiento, no mística ni espiritualidad, ¿no? A veces me dicen, pero ¿cómo vos no eras tan espiritual? Que no, nunca lo dije yo. Yo nunca dije que me dedicaba a la mística ni a la espiritualidad. Se confunde por la cuestión de la New Age y todo esto. A mí, yo aplico la parte técnica y como sé, porque tengo esa parte de la memoria abierta al ingresar a la encarnación, porque vine con ese sentido de informar o sea, bajar una biblioteca, sé cómo es el diseño original de esta forma de raza humana, luz. Esa luz que nosotros tenemos que conectar. Y esa luz, o sea, el diseño original es conectar esa luz a través del sodio. Porque, escuetamente explicado, mucho más arriba, el proyecto de los humanos luz baja al universo Nevadón, que es donde el nombre del universo nuestro, baja de un proyecto superior del multiverso. Para todos los que son las creaciones de especies y razas físicas dentro de la parte más densa de energía de este universo y de otros universos, o sea, específicamente la creación de razas, porque en universos superiores o multiverso son conciencias cósmicas, no habitan cuerpos moleculares, ¿no? Solamente en la fisicalidad extrema, en la densidad extrema de los universos. Hay que crear envases, por decirlo de alguna manera, no importa si es envase de perro, de árbol o de humano, para que la luz habite, ¿sí? Y hay que codificar esos cuerpos. Entonces, el proyecto específico para el planeta Tierra de los arquitectos de vida, a mí me gusta llamarlos así, no dioses ni creadores, sino arquitectos, los proyectistas de vida. Creo que la mística los llama esos como Elohim, me parece que es eso, pero es para entendernos. Estos arquitectos de vida o portadores de vida proyectan la creación de los diferentes envases, por decirlo así en forma general, de las especies diferentes, en base, este es el proyecto original, en base a un químico, a una molécula, en base a un elemento químico. Es por eso que en este planeta tenemos una tabla de elementos químicos. Tenemos que saber de paso que cada dimensión, cada armónico de frecuencia tiene una tabla totalmente diferente de elementos químicos. Cuando ya nosotros como raza estemos en quinta dimensión neta, no haya ni cuarta ni tercera, ni personas habitando en esas dimensiones, entonces vamos a manejar en los nuevos
forma de avatar, vamos a manejar una tabla totalmente diferente de químicos que no consta de ningún químico de los 118 elementos químicos que usamos ahora. Entonces, cada octava de frecuencia, porque cada forma de químico, cada tabla está estructurada con químicos que resuenan y vibran acorde a sostener un cuerpo en esa dimensión. No le podemos meter químicos de octava dimensión a estos cuerpos porque literalmente se carbonizan o se incendian. No se puede, de hecho ocurre eso de la combustión espontánea a veces. Bueno, eso es cuando la energía del ser que lo habita es tan alta, tan potente, el cuerpo no lo aguanta y literalmente de adentro para afuera se prende fuego, combustión espontánea. Bien, entonces tenemos que saber que el proyecto para el planeta Tierra, para todas las especies vivas, comenzó a partir de desarrollar vida a partir del sodio. Por eso es tan importante unir el conocimiento de cómo es, bueno, nosotros lo vamos a dar y desarrollar con Natalia y Guillermo en la Cátedra de Diseño Humano. Que dicho sea de paso, todos me preguntan si es el eneagrama, la parte de la personalidad. No, no, no. Entendamos que lo que vamos a desarrollar es la estructura avatárica, el desarrollo de cómo fuimos creados genéticamente. Eso quería decir, no me salía. Bueno, entonces, nosotros, todas las especies, incluidas nosotros, desarrollamos en este planeta las estructuras de los avatar a partir del sodio, dentro de toda la tabla, del sodio. Y a nivel chusmerío, pero para entender por qué empezamos a tomar autonomía, y después de esa autonomía llega a un nivel de octava de frecuencia que hay que saltar a la siguiente para hacer la conexión luz, porque se programó de tal manera. En las épocas precámbricas, digamos, más o menos, la primer forma de vida, mientras se enfriaban las estructuras tectónicas, lo que hoy conocemos como continentes, suelos, rocas, se trajo la vida, los portadores de vida, los arquitectos de vida, trajeron las primeras moléculas o protoformas, digamos, que eran moléculas de sodio, programadas para que hagan evolución. Entonces, una vez que se enfriaron también las aguas de los océanos, cuando fue toda la construcción del planeta, se empezaron a gestar en ciertas bahías, se las programó con sodio y se trajeron las primeras protoformas y se hizo lo correspondiente a la estructura, a generar primero la estructura molecular basada en el sodio. Pero esas primeras formas de vida que eran vegetales, no eran animales, eran vegetales, marinos, se sostenían como muy bien dijiste, lo digo porque hiciste acordar cuando dijiste, Patrick, que nuestras células flotan en agua salina dentro del cuerpo. Entonces, esto está diseñado para que sea así. Primero se trajo la protoforma, la protomolécula, se reestructuró las aguas de este planeta para que sean saladas, para que se basen en el sodio. Toda la primera generación de vida, cuando no existía vida de ninguna forma en este planeta todavía, la primera forma de vida se instaló en las aguas saladas, en los mares específicamente, la protoforma. Pero esa protoforma, que no era forma de nada, todavía no la podemos definir como ninguna especie, pero sí era vegetal, flotaba, o sea, el cuerpo, la estructura de sostén la tenía por afuera, era toda la estructura salina del agua de mar. Entonces, esas criaturas vegetales no tenían un cuerpo salino, era una protoforma, una previa, y su cuerpo de sustento era el océano de este planeta, las aguas salinas de este planeta. Luego, porque por eso se puso con un programa autorreplicante para ir evolucionando. Entonces, cuando llegó el momento correcto, cuando evoluciona de vegetal a animal, esa forma, siempre el animal es más evolucionado que el vegetal, cuando evoluciona, entonces lo que hace, evoluciona esa protoforma a animal porque hace la transferencia de copiar dentro de su estructura de protoforma, digamos,
copia la estructura o la malla salina del océano. Y por primera vez se invierte la cosa. En vez de esa estructura de animal necesitar para sostenerse la estructura externa del agua salina, la parte interna copia molecularmente la estructura salina de los mares o del agua del planeta y la incorpora dentro y formata por adentro la primera vez de la malla salina, incorporando el agua de mar y la estructura en forma de malla para que se pueda sostener el nuevo nivel de la especie evolutivamente hablando, y entonces por primera vez contamos, igual seguía siendo porque ni siquiera ameba era todavía, pero ya era una forma, protoforma, anteforma de vida que hizo la transferencia o la construcción de tomar la estructura externa de sostén y pasarla para adentro, que es la estructura del agua interna salada, basada en el sodio por proyecto. Hoy nosotros, hacemos más o menos 900 millones de años en el medio, entre 600 millones y 900 millones de años en el medio, y hoy estamos nosotros con la estructura, por eso es proporción phi, porque nosotros, justo nos toca a nosotros, por eso yo siempre digo, dejémonos de mirar tanta televisión con tanta información chatarra y negativa, y entendamos lo bonito y lo bello que tenemos nosotros como humanidad, apasionante. Porque nosotros hoy somos los que terminamos en este avatar de completar con estos códigos y con todo el despliegue del silicio, terminamos de completar la estructura completa dentro del cuerpo humano, basada en el agua salina del cuerpo humano, terminamos de estructurar toda una forma avatárica, todo un fin de evolución, después de 900 millones de años, desde que se trajo la partícula replicante, y entonces nosotros estamos cerrando la evolución en una octava, con toda la estructura de agua y salina dentro del cuerpo, que es lo que forma la malla, se dice dodecapentagonal, ¿no? La famosa malla dodecaédrica, que luego, conectada a la malla dodecaédrica del planeta, que es la que se está reestructurando con la famosa frecuencia Schumann, entonces conectando la malla interna salina con el agua, porque esa malla está sostenida en el agua interna, por el sodio. Entonces, ¿qué es lo que hace que se mantenga una estructura de carbono perfecta, ¿sí? Si no la contaminamos con elementos externos. Y luego, entonces, cuando ya hagamos el salto de esa malla de carbono a una malla más elevada de silicio, conectan la malla interna del cuerpo estructurada en el agua del cuerpo, que es la que va a liberar toda la información de las 12 fibras de ADN y todos los códigos divinos, y vamos a conectar, haciendo una conexión en red con la malla dodecaédrica del planeta. Haciendo esa conexión, nosotros conectamos con la red multidimensional del quantum y pasamos a ser seres multidimensionales divinos y autónomos, con comando propio. Y pito catalán a la cuarta dimensión y a las entidades. Maravilloso, André, que esto que decías al principio, cuando uno comprende y entiende, cuánto más fácil es después integrarlo, ¿no? Porque hoy vamos a tomar el agua después y vamos con esta información de Patrick y lo que acabas de contar, vamos a intencionarla y hacerla más consciente de otra manera, digamos. Totalmente. No hay otra forma que hacerla consciente, que hacer todo esto consciente. Porque nuestras propias aguas, hacerla consciente, las que circulan. Tenemos a Masaru Emoto, que dio una cátedra respecto a cómo se estructura el agua con el pensamiento. Entonces, esa es la principal agua, la que ya tenemos dentro y la que viene de afuera, que venga consciente. Ahí está. La cosa es simple. Lo que necesitamos es la información. Desasnarnos, como decía mi mamá cuando yo era chiquita. Siempre decía, o trabajen o estudien para desasnarse, decía mi mamá. Si no, no vamos a llegar nunca, Patrick y Nati,
Si no, no vamos a llegar nunca a la conexión, si no sabemos por dónde es y que el comando es nuestro. Siempre. Así es. Bueno, la familia... No sé si te cortamos, Patrick, sí. si querés agregar algo más o te cortamos o hasta acá llegamos. Bien, yo creo que la información que estamos entregando sigue siendo también algo fácil de aplicar, una pieza bien importante en la información que se está dando a conocer en este último plazo, ¿ya? Pero cada vez las personas van entendiendo que hay que empoderarse, que el camino es hacia adentro, que existen varios estímulos y hábitos que contribuyen mucho más a que conectemos con ese interior, ya dejemos de buscar afuera. Mayor información, bueno, las sesiones que tenemos en la plataforma de YouTube, que son cientos de sesiones, y cada una es diferente, porque cada caso es particular, pero también deja claramente cómo es la dinámica, cómo son las estrategias que aplican estas entidades para acecharnos, manipularnos. Cuando mencionaba que existen pensamientos intrusivos, bueno, estos seres están ahí, ¿ya? Y existen en esas sesiones formas de entender cómo aplican estas estrategias a nivel individual, familiar, social, y nos dejamos llevar por ello. Y nosotros tenemos el poder, y podemos hacer ese corte, podemos empoderarnos, podemos incrementar nuestra luz, pero tenemos que reconocernos como seres divinos, como seres luz. Así. Tenemos que reconocer, eso es el primer paso, saber cómo funcionamos para tomar el comando del funcionamiento y reconocernos. Es que no queda otra manera, por eso decimos, perdón que lo repita 500 veces, no es místico, no pasa por la mística, no es místico, es funcional. Patrick, y el conocimiento nos entrega esa directriz. ¿Qué me dice, Andrea? Perdón, no, porque esto es así. Habemos mucho, yo hice todos mis procesos particulares, no en general, porque me gusta a mí desafiar, entonces yo me lo hice prácticamente sola, todo salirme de, pero para la persona que no puede tiene que acompañarse con una terapia, un terapeuta. Para las personas que no saben dónde contactarte, decinos tu Instagram. Bueno, sí. Hasta no veo nada yo, sí. Ahí puso los datos, Nati. De igual manera, súper fácil, por ejemplo, las sesiones que mencionaba están en la plataforma YouTube, Patrick Vargas-Hipnosis. Sí. Ahí tienen muchos ejemplos y les va a cuadrar mucho más lo que aquí exponemos, decimos. Si bien puede cambiar mucho el paradigma, vuela la cabeza, como me dicen muchas personas, u otras que dicen que es mejor que Netflix, a ese nivel, ahí tienen mucha información. Si algo listo, real que ocurre y es de impacto, véanlo. Sí, si estás listo, ahí está. Sí, ahí nos preguntaba, bueno, Tamara preguntaba cómo nos liberábamos de estas, cuando hablaste de las entidades interdimensionales, así que bueno, no sé si querés comentar algo y si no, ahí está toda la información del canal. Sí, de igual manera tienen que verlo. Siempre invito a que puedan apreciar esas sesiones, porque son todas... Mucha gente se identifica, me dice, oye, a mí me pasa esto, o a mi familiar. Siempre alguien se identifica. Ahora, para responderle a esa pregunta, tiene que ver con esa toma de conciencia, con conectar con nuestra esencia, con nuestra luz. Pero no es solamente imaginar, visualizarlo, tienes que sentirlo. Al sentir que eres todopoderoso, que eres, que estás atrapado solamente en este cuerpo físico, que es un vehículo para poder transitar esta 3D, pero somos más que eso. Estas entidades se alejan, se asustan. Si tú los enfrentas con total seguridad y sabiendo lo que eres y sabiendo la capacidad que tienes para eliminarlo así de rápido, la entidad se aleja. Ahora, yo le digo a las personas, porque hay algunas que me cuentan y me dicen, sí, sentí algo en la habitación, algo que entró, me moví, se sentó en la cama, le dije que no estuviera ahí, que no pertenecía a ese lugar, que saliera inmediatamente. Y le digo, no, quémalo, elimínalo. No hay otra opción para ellos. Obviamente, ellos sin sistema límbico no saben de cortesía. Ellos acechan, nos torturan, nos someten, nos enferman, nos provocan emociones negativas. Ellos hay que eliminarlos. Son seres de cuartas, entidades regresivas, que lo único que saben es atacarnos, molestarnos, bajarnos la autoestima, hacernos mucho daño. Entonces, si alguien siente alguna intrusión en la casa o en un pensamiento, visualizamos que nuestra luz sale del centro cardíaco, se expande, ¿ya? Como también en algunas ocasiones menciona André,
no somos lo que deseamos, somos lo que sentimos. Entonces yo puedo desear que la entidad se elimine, explote, se desparticularice, pero si no lo siento y estoy haciéndolo desde el miedo, desde el temor, desde la inseguridad, no se va a crear. Así que, ojo con eso.